Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me brinda para esta sesión socrática. Miren, yo he trabajado dos cosas a lo largo de mi vida que han ido coincidiendo, ¿no? que se han ido superponiendo. Una es el tema de la democracia. Para un español de mi generación, lo hablábamos esta mañana, ¿no? Es prácticamente inevitable porque yo estudio en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, justo en los últimos años del franquismo. Por consiguiente, la agenda de lo que llega inmediatamente, que es lo que denominamos académicamente las transiciones a la democracia, es una agenda que está presente en mi propia vida, aunque curiosamente mi tesis de doctorado y paralelo a mi tesis de doctorado, el primer trabajo académico que hice en mi vida es un trabajo sobre el mercado común centroamericano. Son las ironías de la vida, y mi tesis finalmente fue sobre el Pacto Andino y fue temas de integración regional. Y eso, bueno, fue debido al azar de conseguir una beca que me llevó a estudiar en el Colegio de Europa en Brujas, y que en este Colegio de Europa, pues claro, el tema de la integración regional era el tema, la razón de ser. Pero fuera de eso, que es importante, como digo, mi primera andadura como profesor y demás fue el tema de la democracia y todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo de la democracia, ¿no? Por consiguiente, procesos electorales, partidos políticos y las instituciones que dan pie a ello, que es los poderes legislativos, el poder ejecutivo y las relaciones entre ellos, ¿no? En este marco, les decía que hay un segundo tema, o un segundo ámbito de estudio, que es América Latina. Por razones de la propia historia de la Facultad de Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, había una especialización en estudios latinoamericanos. Yo seguí esa especialización. En el Colegio de Europa seguí las líneas de trabajo, como he dicho, en el ámbito centroamericano y el ámbito andino. Total, y cuando yo regreso a la Universidad Complutense, la asignatura que tengo que explicar allá por el año 1980 es la asignatura que en ese momento se llama Regímenes Políticos de Iberoamérica, ¿no? Y ahí es donde, bueno, digamos, se enlazan estas dos cuestiones. O sea que entonces la charla de hoy, o este conversatorio, tiene como hilo conductor precisamente el de la democracia. Se me puso en el título Democracia Liberal y yo me quedé un poco sorprendido porque para mí no hay otra democracia, ¿no? Quiero decir, la democracia, como dice Robert Dole, en términos de poliarquía, debe reunir determinados elementos, y esos elementos tienen que ver con el credo del liberalismo político, de la democracia representativa. Pero bueno, la cuestión es que estudiando la democracia y estudiando las instituciones de la democracia, caí en el estudio de los individuos que se mueven en la democracia y que llamamos convencionalmente políticos. Es decir, mi unidad de análisis fue la del político, en la medida en que entendí que sabíamos ya bastante, aunque probablemente no todo, y nunca se sabe todo, sabíamos bastante de las instituciones. Como he dicho, uno hace una búsqueda en la bibliografía, especializada y no especializada, y la descripción acerca de los procesos electorales, de las reglas de juego electoral, o la descripción acerca de el mundo de los partidos políticos, cómo surge un partido político, cómo se desarrolla, cuáles son los problemas que tienen los partidos políticos a la hora de realizar sus funciones, que están perfectamente definidas, cómo esas funciones de alguna manera se tergiversan en virtud de otros elementos del propio sistema político, pues yo qué sé, en virtud de la existencia de movimientos sociales de uno o de otro cariz, en virtud de unas fuerzas armadas más o menos intervinientes, en virtud de actores desde el ámbito empresarial o desde el ámbito sindical de una o de otra manera, en virtud de una determinada cultura política. O sea, y cómo eso, todo eso está muy estudiado, ya digo.
En el ámbito latinoamericano, algunos países más que otros, en virtud del vigor de su clase académica, de su clase investigadora, ¿no? Hay países donde hay una tradición muy fuerte, pues en el cono sur pensemos el caso de Argentina, Chile y Uruguay, que desde los años 60 tuvieron centros de pensamiento muy importantes, pues ahí ha habido estudios muy sólidos, ¿no? Posteriormente la ciencia política se ha ido desarrollando en el resto de la región y ya empieza a haber prácticamente estar cubierta toda la región de estos estudios. Si bien es cierto que hay países donde todavía es difícil encontrar un buen estudio sobre el sistema político de ese país, sobre las instituciones de ese país, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro en el ámbito centroamericano, dos países que tienen cierta debilidad en la disciplina y que se ha escrito poco, es Honduras y Panamá, por ejemplo, ¿no? Hay problemas para encontrar buenas monografías sobre estos dos países, ¿no? Bueno, el caso es que, partiendo de esta base de que las instituciones han sido estudiadas y de que además en los últimos 20 años, desde el trabajo de Marty Olsen y luego desde un trabajo que ha tenido mucha incidencia en la región, discutido si se quiere, pero que ha tenido mucha incidencia, que es el trabajo del PNUD, y también algunos trabajos de la OEA, sobre la línea y basándose en esta idea de las instituciones importan, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiar y hay que construir institucionalidad, y el problema, además, había una tesis militante muy clara, en la cual yo estoy de acuerdo, que los países de América Latina requieren de instituciones fuertes y hay un problema de institucionalidad en América Latina, ¿no? Este es un argumento muy citado y repito que estoy de acuerdo. Pero, estando de acuerdo desde una perspectiva de la ciencia política, yo dije, bueno, sí, las instituciones importan, pero ¿y las personas, ¿no? Y los capitanes del barco que manejan ese barco que llamamos institución, y los marineros, ¿no? Esos no podemos decir nada de ellos. Y claro, yo empecé con esta reflexión y dije, bueno, pero por otra parte la ciencia política siempre se ha preocupado de estos marineros y de estos capitanes, ¿no? Textos todos que ustedes conocen, desde los viejos clásicos de la historia grecorromana, ¿no? Desde Aristóteles a el propio Cicerón, la importancia que dan a los individuos que se ocupan de la polis es muy grande. Ya, de acuerdo que Aristóteles ya nos plantea un problema que desde entonces nos acompaña, y es que todos los individuos somos políticos, ¿no? Entonces, pero el hecho de que el hombre venga definido por su actuación en la polis no significa que esos hombres, que en ese momento son solo hombres, no tengan un determinado papel como gestores de esa polis. Bueno, un libro que me interesó mucho, del cual reconozco que yo no había leído, salvo frases o párrafos en distintos momentos, que es un autor que es muy citado, Plutarco, ¿no? Plutarco escribe un libro que se llama Vidas Paralelas. Y ya digo yo, en mi época universitaria yo había oído hablar de este libro y había oído hablar de que Plutarco lo que hizo en ese libro fue escribir biografías y comparar. Y entonces me acerqué a Plutarco y me resultó muy interesante. Bueno, no le recomiendo la lectura, o sea, le digo interesante en el sentido profesoral. Ya los profesores siempre decimos que las cosas son interesantes, luego son un rollo, ¿no? Realmente, ¿no? Y es un trabajo arduo leer a esta gente, pero encontré cosas interesantes en Plutarco. Dos cosas muy interesantes, ¿no? Uno es el ejercicio comparado. Yo, y así se ha dicho en la presentación, soy comparativista. O sea, creo que el método comparado es el método típico de la ciencia política. El método. Quizás sea un poco osado por decir el método, pero es uno de los métodos fuertes de la ciencia política. Entonces, me gustó esta idea de comparar personajes de Grecia y personajes de Atenas y personajes de Roma, que eran más o menos coetáneos. Y segundo, la preocupación de decir, bueno, ¿y estos tipos por qué eran buenos o por qué eran unos malvados? ¿Por qué eran unos malvados? Entonces, sacar una serie de cuestiones que hoy llamaríamos los atributos del buen gobernante. Como lo llamaron en el siglo XV y el siglo XVI todos los que se dedicaron a la famosa literatura que ha pasado a la historia como la literatura de espejo de príncipes. El espejo de príncipes, como su nombre indica, es
un espejo en el que los príncipes deberían mirarse para ser exitosos. El que todos conocemos es Maquiavelo. Y el libro de Espejo de Príncipes que todos conocemos es El Príncipe, por excelencia. Pero hay muchos más. Hay muchos, hay una barbaridad, ¿no? En español y en España, la España de esa época, tenemos a Baltasar Gracián, por ejemplo, por citar uno, pero hay muchísimos, ¿no? Otra persona es Erasmo de Rotterdam, que escribe sobre el príncipe cristiano, por ejemplo, ¿no? O sea que hay una preocupación de esta gente que hoy les llamaríamos politólogos, y de hecho, bueno, concebimos que Maquiavelo es el principal politólogo por excelencia de la edad moderna, bueno, que escriben sobre esto, ¿no? Entonces, pero luego, con toda la teoría del contrato y demás, donde parecería que ya solo se va a hablar del contrato y por consiguiente de instituciones, parece que los hombres que van a gobernar esto desaparecen. Y es falso. Uno relee a Locke, uno relee a Montesquieu, uno relee a el propio Rousseau, ¿no? Que claro que lo conocemos por obras, el Tratado del Gobierno en Locke, en Montesquieu el Espíritu de las Leyes, las Cartas Persas, el Rousseau que si el contrato social, la educación, pero uno encuentra pasajes en esos libros donde una y otra vez hacen alusión al individuo, al ser humano, y que si el ser humano tiene pasiones, y que estas pasiones, que son las emociones, pueden alterar su juicio, pueden alterar por consiguiente la forma en la que gobierna, etc. O sea que, ojo, ellos hablan sí de leyes, que luego las llamaremos constituciones, pero en el fondo están diciendo sí, pero aquí estos hombres tienen su corazoncito, tienen su cosa y pueden tergiversar las leyes. O sea que ya estaba ahí, ¿no? Pero el siglo XIX es el gran siglo de las masas, ¿no? Es el siglo de la entrada de la gente, ¿no? Que terminará muy claramente a finales del siglo con la obra de este sociólogo que trabajará la psicología de las masas, Leblon, ¿no? Pero, y antes, pues con el pensamiento marxista, con la idea de clase social, con la idea de grupos, de colectividades, etcétera, ¿no? Pensemos también en la propia idea de Tocqueville, ¿no? Y cómo el valor de lo comunitario y tal. O sea, ahí parecería que los individuos, en términos aislados, en términos de personalización del individuo, se diluyen, ¿no? Pero reaparecen a principios del siglo XX con las élites y toda la teoría de las élites, ¿no? Es decir, los primeros estudiosos de un fenómeno tan importante como son los partidos políticos, pienso en Ostrogorsky o en Michels, en el propio Weber, es decir, gente que escribe entre 1900 y 1915, señalan que los partidos políticos al final están muy bien y están ahí, pero al final están en manos de unos tipos que, no usan esta palabra, pero que son un poco mafiosos y que quieren controlar el partido, ¿no? Y que el partido se convierte en un fin para sí mismo, ¿no? O sea, ahí hay un aspecto entonces que digo, bueno, esto es interesante, parece que esta gente daba importancia a ello. Y una segunda línea es la de aquellos que van a empezar a estudiar lo que ellos mismos van a empezar a decir de la política como profesión. La política como profesión. El primero que ve esto es un norteamericano que se llama Bryce, que escribe una obra monumental que es un excelente diagnóstico del sistema político norteamericano en torno a 1890, más o menos. Y él se da cuenta de que hay unos individuos que llama politicians, ¿no? Que son algo raro, que no están en Europa, que estos tipos no están en Europa, y que mueven a las masas para que vayan a votar, ¿no? Y porque eso les interesa, y porque, en el fondo, porque él dice la primera expresión, living off the politics, vivir de la política. Viven de la política, que es un fenómeno muy distinto a aquellos que se suponía que eran unos políticos vocacionales que estaban al servicio de la comunidad. Living for politics. Él utiliza estas dos preposiciones, off, con dos Fs, y for, ¿no? Y esto lo va a tomar brillantemente Weber, 20 años más tarde. Y Weber, en su famoso, precisamente hablábamos hace 20 minutos de esto, en sus famosas lecciones sobre
el oficio de político, la política como profesión, la política como vocación, el político y el científico, que se ha traducido así al español y está en libritos de bolsillo y tal. Él lo llama el político y el científico, y él juega con la figura del académico y la figura del político, y habla de estas dos cosas, ¿no? De cómo los académicos también, pensemos, la Universidad Alemana de 1910, cómo los académicos, la academia es algo que tiene que ver mucho con la vocación, pero finalmente ellos necesitan vivir, o sea, no, porque, bueno, los académicos del siglo anterior eran nobles, eran aristócratas, que se dedicaban a la academia como un divertimento, ¿no? O, recuerden, o porque había un príncipe que les subvencionaba, ¿no? Como pasaba con la música, ¿no? Es decir, Mozart y demás tocaban y demás porque había alguien que como diríamos, usando esa terrible palabra inglesa, les sponsorizaba, ¿no? Eran sus sponsors. Bueno, y esto pasaba también en la universidad, o con la inteligencia, ¿no? Hasta que ya la universidad se termina profesionalizando. Bueno, pues esto, dice Max Weber, ocurre con la política. Resulta que hay unos individuos que llegan a la política, llegan al Parlamento y dicen, oye, que yo tengo que vivir de algo, que yo no soy rico. Y esto sobre todo ocurre cuando los partidos obreros llegan al poder, o llegan al Congreso. Y esto es claro en Alemania, esto es claro en Francia, con los laboristas en Inglaterra, y incluso en España, mucho más modestamente, y donde el movimiento obrero es mucho más precario y no es tan pujante como en estos países que he dicho, pero cuando el primer socialista llega al Parlamento en España, este señor se llama Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias tiene un discurso que es precioso en el Parlamento, donde dice esto: oiga, sus señorías, si yo quieren que haga mi trabajo y que yo represente bien a quien me han elegido, ustedes me tienen que pagar algo, porque yo he dejado la imprenta donde yo trabajaba. Y claro, el patrono de la imprenta no me paga, porque yo no voy a la imprenta. Entonces, me tienen que pagar. Es decir, se incorpora esta idea de profesional de la política. Bueno, entonces tenemos gente, pero siguen habiendo vocación, por supuesto. Entonces, la cuestión es que esto yo lo traigo y lo enlazo con los estudios de la democratización, ¿no? Es decir, los estudios de la democratización, Smither, O'Donnell, Whitehead, pensemos los grandes libros, el gran libro en 4 volúmenes de los años 80, que fue el libro que abrió todo esto. Bueno, pues ellos sí pensaban, bueno, ¿y cómo eran los pactos? ¿Cómo eran las nuevas instituciones? ¿Cómo era el proceso electoral? Y Linz va a decir, bueno, y es mejor que haya parlamentarismo que presidencialismo, y Linz abre esa discusión. De nuevo, todo es una discusión muy institucionalista, muy institucional. No, se trata de un poco, no de pensar quién es el mejor gobernante, sino quién es la mejor institución. Que repito, eso es interesante y es positivo, pero ¿y qué pasa con los gobernantes? Bueno, entonces la cuestión es que deberíamos, como disciplina, plantearnos esto. Lo cual no significa olvidarnos de lo anterior. Para nada. Pero los políticos se mueven en instituciones. Es decir, los políticos no se mueven en el aire. Se mueven en instituciones o en la falta de instituciones. Pero, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos de cómo se han socializado? ¿Qué sabemos de su ambición? ¿Qué sabemos de sus limitaciones intelectuales? ¿Qué sabemos de sus limitaciones físicas? ¿De su salud? Son temas que parece que los dejamos a los periodistas, ¿no? Decir, bueno, que hagan un reportaje sobre la enfermedad y la política, que es un tema, parecería que sería central, ¿no?, para la ciencia política. Sin embargo, la ciencia política, esto no es interesante. Claro, la enfermedad es algo, por definición, absolutamente individual. La enfermedad es de uno. No, ya sé que hay metáforas y se puede hablar de enfermedad social, no, pero la enfermedad es de uno. ¿No? Yo tengo un problema cardíaco, o yo tengo un problema reumático, o yo tengo un problema de una gripe, la tengo yo, no la tiene mi hermano, no la tiene mi esposa, no la tienen mis hijos, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor sí, si es una infección vírica, a lo mejor la puedo transmitir, pero la enfermedad es de uno. Entonces, eso parece que no estaba bien visto, ¿no? Entonces, lo que yo planteo es y reivindico entonces, que sí, la democracia, que son estas reglas, requiere de este tipo de estudios. Un político español,
hoy valorado por todo el mundo, por todo el espectro político en España, en aquel momento un hombre muy odiado, por lo menos por la mitad del país, que se llamaba Manuel Azaña. Claro, él habló que cuando llega la República y hace su diagnóstico, cuando llega la República en España en el año 31, que esto es un régimen político, por consiguiente unas instituciones, dice, esto es una república sin republicanos. Es decir, no hay hombres y mujeres que comulguen con las... Es decir, de alguna manera, el nivel individual, ¿no? Es decir, ¿dónde están los republicanos que van a defender esto? ¿Dónde están los republicanos que van a valorizar esto, ¿no? Todo el mundo está conspirando contra la República. Entonces, esa idea se repite, por ejemplo, se ha repetido en los últimos años, en los 3 últimos años, en 2 colegas, un colega... ya le he citado antes, Philippe Schmitter, y un colega italiano, Gianfranco Pasquino. Schmitter habla en términos generales, Pasquino habla del problema de Italia. Todos ustedes conocen el problema de cosas de la política italiana, más o menos, les suenan una serie de nombres, una serie de circunstancias y demás. Y claro, ellos coinciden con la idea de decir, bueno, estamos hablando mucho tiempo de la calidad de la democracia, que es una cosa que se ha puesto en moda, ¿no? Todo el mundo queremos medir la calidad de la democracia. Es decir, queremos decir, bueno, la democracia en Guatemala, ¿qué hay democracia? Bueno, vale, hay democracia. Pero ¿cuál es la calidad de la democracia en Guatemala comparándola con la de México o con la de Costa Rica? Bueno, ese es una agenda de investigación muy bonita y es muy desafiante porque significa intentar medir algo que es complejo. Y la ciencia política quiere medir cosas, precisamente porque queremos sentirnos más científicos, ¿no? Y en esta idea de la medición se ha avanzado, bueno, bastante, ¿no? Hay índices que me imagino que todos ustedes conocen, el más famoso, el más viejo es el de Freedom House. Pero Freedom House solo habla de libertades y de derechos. Luego hubo otra gente que incorporó esta idea de calidad, siguiendo un poco cuestiones de la sociología industrial y demás, ¿no? Y tenemos un índice hecho por unos alemanes, la Fundación Bertelsmann, otro índice hecho por The Economist Intelligence Unit publica cada 2 años un informe sobre la calidad de la democracia, otro grupo financiado por la Fundación Konrad Adenauer en Buenos Aires hace un índice de desarrollo democrático de América Latina. En fin, se está avanzando, ¿no? En Estados Unidos, un grupo en la Universidad de Notre Dame, con Michael Kopetz y otra gente, con otros suecos y tal, están también trabajando eso. Morlino, el italiano, también está con Larry Diamond. O sea que hay una ya empieza a haber un gran tejido de esto, ¿no? Que les invito, y luego podemos, si acaso, también hablar sobre esto. Pero estos 2 autores que he dicho, Pasquino y Schmitter, dice, bueno, pero, vale, hablamos de calidad de democracia y lo vinculamos a rendimiento de las instituciones, resolución de problemas, confianza de la gente, legitimidad, pero inclusión, pero ¿y la calidad de los políticos? Es decir, suponiendo que alcanzáramos un consenso de decir qué significa calidad de la democracia y cuáles son los ámbitos que definen esa calidad de la democracia, ¿qué hay acerca del maquinista, como decía, que conduce esa máquina? ¿Qué hay de esa persona? No sabemos nada. ¿Cuáles serían los elementos que definirían un buen político? O sea, volvemos a Plutarco. Es decir, ¿cuáles serían los atributos de ese buen político? Y claro, ahí hay varias posiciones, ¿no? Una posición hay una posición muy normativa, claro, decir, bueno, pues el deber ser, ¿no? Pero también podemos tener una posición más, si se quiere, más empírica, de decir, bueno, preguntemos a la gente, ¿no? Ustedes son gente, ustedes son ciudadanas y ciudadanos. Bueno, ¿qué opinan que debe tener un buen político? Bueno, pues vamos a hacer una encuesta, ¿no? Y saldrían 3 o 4 atributos. Bueno, vale, ya tenemos. Ahora preguntemos a los propios políticos. Óigame, ¿usted qué atributo considera usted, ¿no?, que debería tener, o que cree usted que incluso usted tiene para ser un buen político, ¿no?
¿no? Dado que todos siempre nos consideramos que somos lo mejor en lo que hacemos, ¿no? Somos demasiado autoindulgentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían los mejores atributos? ¿Y cuál es el mejor atributo que cree usted que debería tener un político para ganar elecciones, por ejemplo? ¿No? Bueno, esto lo hemos ido haciendo, ¿no? En estos proyectos de investigación que tenemos, y uno puede construir un pequeño, digamos, una pequeña hoja de ruta, ¿no? Decir, bueno, parecería que honradez, ¿no? Parecería que empatía con la gente, parecería que capacidad para resolver problemas, parecería que manejar claves de teoría política mínima, pero usar propiamente las palabras del vocabulario político, parecería que tener una experiencia en algo, ¿no? Eso podría contribuir a un paquete de elementos positivos, ¿no? En la carrera de esta persona. Pero a ello hay que añadir otra serie de cosas, ¿no? Hay que añadir otra serie de cosas porque no nos olvidemos que lo que va a diferenciar a un político de otra persona que se dedica a la política es que está sometido permanentemente a procesos de rendición de cuentas, si estamos en el ámbito democrático. Claro, si no estamos en un ámbito democrático, la rendición de cuentas no existe. O, si la calidad de las instituciones democráticas es muy mala, la rendición de cuentas no existe. Cada político, cada persona puede hacer de su capa un sayo. Entonces, en ese orden, el político no está en un espacio ilimitado, es decir, no deja de estar limitado, ¿por qué? Por las instituciones y por la propia sociedad en la que vive. Bueno, la sociedad en la que vive hoy es una sociedad fuertemente mediática, el político es un comunicador, el político lanza mensajes de 40 segundos que deben ser muy claros a la gente, se puede crear un político a la carta. Es decir, esto también son problemas que se introducen en la propia lógica de la acción política. Bueno, avanzando en estos temas, lo que me parece muy evidente es que el concepto de profesionalización de la política, entendiendo por profesionalización lo que todos entendemos por un profesional, ¿no? Cuando uno tiene en su cabeza el término profesional, normalmente piensa que hay tres cosas que definen a un profesional, ¿no? Una competencia sobre un determinado asunto, un profesional del automóvil, pues es una persona que tiene una competencia a la hora de conducir, de manejar el auto, pero también un poco de mecánica. Un profesional de la medicina, también sabemos lo que significa. O sea, tener una competencia. Segundo, recibir una remuneración por parte de ello. Es decir, un profesional cobra por lo que hace. Eso es lo que define la modernidad y lo que define una sociedad que llamamos sociedad industrial o incluso postindustrial. Es decir, el trabajo recibe una remuneración. Y en tercer lugar hay una dedicación. Es decir, hay una dedicación, no es esto de que, no, oye, estoy aquí 5 minutos y ahora me voy a lo que verdaderamente me importa. No, o sea, hay una dedicación que, en la medida de a más profesionalización, más dedicación. Más dedicación en el sentido de que no se hacen otras cosas. Bueno, esos tres elementos nos sirven como una bitácora muy interesante de incorporarla en un sistema político. Porque claro, hay sistemas políticos que esto no lo van a permitir. Por ejemplo, en un sistema político en el que no haya partidos políticos y la política sea un esfuerzo exclusivamente individual, lo más probable es que las personas que se dediquen a la política, la remuneración la saquen de otro sitio. Y ahí es donde tenemos este tipo de candidatos que todos conocemos cuando dicen, no, pero si es que Pepe, que se presenta a las elecciones, si él no necesita dinero, si él ha dicho incluso que si llega a la presidencia no va a cobrar. Esto no estoy haciendo ciencia ficción, todos conocemos este tipo de candidatos. Ahora mismo, así,
es el presidente que está tomando posesión mañana, pasado mañana en Paraguay, es así. Es la primera fortuna del país. Entonces, quiero decir, este no es un político profesional, pero no es un político profesional, ¿por qué? Porque hay un determinado sistema político que esto lo permite. Sin embargo, en Alemania sería impensable. Entonces, pero contrariamente tenemos un caso híbrido que es Italia, donde aparentemente el sistema político no es muy parecido al alemán, pero resulta que llega Berlusconi. Es decir, que uno, a través de sus líderes, puede también medir el sistema político y darnos cuenta de que, aunque Italia tenga las mismas leyes, más o menos, no, las mismas nunca son iguales, pero más o menos la misma lógica, sin embargo, Italia permite un caso como Berlusconi y Alemania nunca lo permitiría. Luego, entonces hay otra serie de elementos. Pero entonces utilizamos a los políticos como variable independiente para explicar la política, ¿no? Y esa sería otra cuestión. Y con esto yo creo que ya voy terminando, ¿no? El principal reto que tenemos con esta propuesta, que también hago, ¿no?, es un reto metodológico. ¿Cómo estudiar a los políticos para estudiarlos bien? Porque es difícil. Porque la unidad de análisis es un individuo. ¿Y cómo entramos en la cabeza de un individuo? ¿No? ¿Cómo sabemos de la ambición de una persona? ¿Cómo sabemos realmente de la honradez de una persona? Claro, tú dices, bueno, para eso hay leyes, pero no. ¿No? Porque si nuestra unidad de análisis es esa persona, tendríamos que saber todo de esa persona, tendría que ser absolutamente transparente, y eso es imposible, ¿no? Eso es una estupidez. Entonces, el gran reto va por ahí, ¿no? Es decir, nuestra unidad de análisis, cuando tenemos la unidad de análisis, un partido político, está muy fácil, tenemos cantidad de literatura, de indicadores, para acotar qué es un partido político, a través de sus funciones, de su organización interna, etcétera, etcétera, ¿no? Su programa, lo que hacen sus diputados, lo que hacen sus alcaldes, lo que hacen... No, pero cuando la unidad de análisis es un individuo, la ciencia política resbala. Tenemos que echar mano de la psicología, pero también de la genética, también de la neurología, es decir, de una serie de disciplinas en las que nos sentimos muy inseguros, ¿no? Ese es el principal reto, ¿no? Podemos observarles, podemos entrevistarles, podemos preguntar a terceros sobre ellos, podemos leer lo que escriben. Es decir, es la forma que tenemos de construir nuestro objeto de estudio, pero es complicado, ¿no? Bueno, pues en esto precisamente estoy. Algunas de las cosas que he dicho aparecen en este texto, en el oficio de político, pero que planteo más bien interrogantes, líneas de investigación a seguir, preocupaciones que uno podría tener para el futuro, ¿no?